Habacuc. Vamos a leer los primeros 4 versículos y el versículo específico en el que vamos a meditar es nuevamente el versículo 4. Dice la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En mi anterior plática, hermanos, que fue hace ya un mes aproximadamente, estuvimos meditando en la necesidad que tiene el cristiano de ser guiado por la fe y no por la razón. Hablamos también en aquella ocasión de lo prioritario que es mantener nuestra razón sujeta a nuestra fe, al servicio de nuestra fe, y no al revés, que sea nuestra fe la que esté sometida a nuestra razón. En esta ocasión, hermanos, yo quisiera ahondar un poco más en el tema de la fe. Quisiera, hermanos, que miráramos un poco más este tema, pero desde la perspectiva bíblica, ¿no? Desde la perspectiva nuestra, de lo que pensemos, lo que creamos, lo que nosotros pensemos entender acerca de la fe, sino lo que la Biblia entiende por fe. Quisiera, pues, hermanos, que pensáramos en qué es lo que la Biblia entiende por fe, qué enseña la Biblia concerniente a la fe y qué es la fe para el cristiano. Esos serían los puntos que vamos a desarrollar en esta tarde. Y vamos, pues, hermanos, con la ayuda del Señor, este interesante tema que es la fe. Son solo 2 letras, pero es un tema bastante interesante dentro de la Escritura. Ahora, el primer enunciado: ¿qué entiende la Biblia por fe? El concepto de fe es prioritario dentro de la Escritura. En la carta a los Hebreos se afirma que es imposible acercarse a Dios si no se tiene fe. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, afirmaba lo siguiente. Él decía: el objeto de nuestra predicación y su doctrina es la fe, pues no pensamos haber hecho nada por los pecadores hasta que por el poder del Espíritu Santo los traemos a la fe, y solo tenemos por útil nuestra predicación a los santos cuando los vemos crecer en la fe. Así que nos damos cuenta que dentro del cristianismo el concepto de fe es algo prioritario. Y cabría pensar entonces que la Escritura la enseñe desde el principio hasta el final. Cabría esperar que hubiera una descripción detallada, pormenorizada de lo que es la fe. Incluso cabría esperar que dentro de la Escritura hubiera un apéndice desde la A a la Z que explicara todo lo que es la fe. Pero la Escritura no tiene tal cosa, como tampoco lo tiene para expresar lo que es el amor, tampoco para expresar lo que es la Trinidad. Es curioso, pero cosas importantes dentro de la Escritura simplemente se dan por sentadas. Dios, la existencia de Dios, se da por sentado. Él es el que habla, Él es el que tiene autoridad. Y no hace falta que haya este apéndice para explicarlo, pues simple y sencillamente se da por sentado de que la fe es algo importante dentro de la Escritura. De hecho, hermanos, el Antiguo Testamento solamente contiene la palabra fe en 3 ocasiones. Es curioso, ¿no? Una de ellas está en Números, el capítulo 35, el versículo 30, y lo que viene diciendo es, no hace falta buscarlo porque es muy breve, lo que está hablando acerca de la fe es para decir que la fe sirve, pues, para dar testimonio, lo que hace el notario: doy fe, damos testimonio. Esa es la primera forma. La segunda forma que hay es la forma negativa, porque resulta que en los idiomas originales pues hay una palabra específica para la no fe o la negación de la fe. Eso está en Isaías 57, el versículo 11. Y también en este nuestro texto, que es la única vez donde la fe dentro del Antiguo Testamento se nombra de una manera positiva: mas el justo por la fe vivirá. Es una forma positiva de entender la fe. Pero por el contrario, en el Nuevo Testamento, la fe sí es una constante, está expresada la palabra una y otra vez. De hecho, está recogida unas 244 veces más o menos en el Nuevo Testamento. Y mayoritariamente lo hace de una forma positiva con respecto a la fe. Ahora, ¿qué concluimos de esto que estoy diciendo? Que
la fe es una enseñanza solo del Nuevo Testamento. Concluimos que deberíamos abolir el Antiguo Testamento. Pues ni lo uno ni lo otro. La fe es uno de esos asuntos que impregna toda la Escritura, desde el principio hasta el final. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo por antonomasia de lo que es la fe, pues lo que hace es deshacerse en halagos en cuanto a la fe de personajes del Antiguo Testamento. O sea que vemos que si bien en el Antiguo Testamento no se expone, no se explica, no se pronuncia la palabra fe, sí se da por sentada y se hace evidente en la vida de los creyentes dentro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se sientan las bases doctrinales de lo que ha de ser el Nuevo Testamento. Por tanto, la fe en la Biblia no se da en un vacío, no es un mandato ilógico y delirante del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde se manda simplemente cree en un vacío y ya está, que es a lo que estamos acostumbrados en la actualidad. Tú simplemente cree, la fe te salvará, no te preocupes. ¿En qué? Yo no sé, pero tú crees que la fe ya es suficiente. No. La Biblia no expresa la fe de esa forma. Y de hecho, es importante ver que en un inicio vemos que la prioridad de la Escritura en el Antiguo Testamento es con respecto a los mandamientos del Señor. Hay una instrucción. Cuando el Señor le da a Abraham, que es el padre de la fe, le da la promesa, no le dice cree, tampoco le dice ten fe. Él le dice vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no dice que creyó, dice que se fue de su tierra y de su parentela. ¿Nos damos cuenta de esta circunstancia? En el Antiguo Testamento la prioridad está en el hacer antes que en el creer. En el Antiguo Testamento, hermanos, se está llamando a que este pueblo del Señor, que está en su más tierna infancia, esté siendo pastoreado, esté siendo enseñado, esté siendo ministrado, esté siendo conducido mediante ese ayo que es la fe, que son los mandamientos, que es la ley. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, todo cambia. Y entonces el mandato ya no es haz esto, haz aquello, haz lo otro, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre medias? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo es esto que la Biblia primero lo daba por sentado, pero no lo explicaba y ahora manda? Pues hermanos, pasa que durante todo este tiempo de revelación en el cual se ha recogido la Escritura, Dios se ha revelado, ha demostrado mediante el más absoluto y escrupuloso cumplimiento profético que Él es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Su revelación ha llegado a ese clímax en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en base a toda esta evidencia, entonces viene el mandato del Nuevo Testamento. Cree, mira para atrás, mira todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo. Mira todas las profecías que yo hablé, que nadie más pudo decir, porque nadie conoce los tiempos que han de venir. Pero yo, el Dios de la Escritura, de la Biblia, dijo lo que habría de venir y se cumplió. Por tanto, la fe del Nuevo Testamento está basada en esos mandatos antiguos, en toda esa revelación del Antiguo Testamento. Y aquí podemos empezar a dar lo que es pues un enunciado, lo que va a ser el enunciado en esta tarde, de lo que sería la fe dentro de la Escritura. Diremos pues que la fe que entiende la Biblia es un asentimiento consciente y voluntario del corazón a realidades que están fuera de nuestro alcance, en base a las promesas de un Dios todopoderoso. No es cree porque tú te tienes que acomodar a lo que yo te diga. No, es cree porque está la evidencia en la Escritura. Bien haríamos, hermanos, entonces, en tomar la iglesia de hoy bien en cuenta, tener esto bien presente, puesto que en la actualidad la iglesia desafortunadamente invita a la gente a una fe superflua,
Yo creo que no ha habido un papa más carismático que el que tenemos ahora. El señor este argentino, latinoamericano, paisano mío, es un hombre supremamente carismático. Y una de las cosas de este hombre es, tú no te preocupes. Todos los caminos, en este hombre es lo que yo veo. Se resume mejor que nunca aquel refrán, todos los caminos conducen a Roma. Tú no te preocupes, tú eres musulmán, sigue. Tú hazlo bien, tú ten tu fe tranquila ahí y tú sigue ahí. Total, este camino te llevará a salvación. Tú estás practicando el judaísmo, tranquilo, tú sigue ahí y seguro que esta fe, nos damos cuenta de la superficialidad, lo superfluo de esta invitación a una fe. ¿En qué? ¿En qué? Se vende humo, es lo que están diciendo, es una fe superflua. Pensemos qué es lo que invita a la gente hoy a que las personas estén esperando en una fe ilusoria. Pero el cristiano verdadero tiene una fe firme. Y nosotros decimos aborrezco, como lo que leía el salmo que leía nuestro pastor ahora, aborrezco los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en ti confío. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero debe de conocer la Escritura y saber que esas promesas de Dios son reales y saber que esa evidencia escritural que hay es la que da soporte a nuestra fe. No es nuestra propia condición o nuestra propia idea de fe. Ahora bien, eso es lo que entiende la Escritura por fe. Pero, ¿qué enseña la Biblia concerniente a la fe? Sería el segundo enunciado al cual intentaremos dar respuesta. La Biblia enseña un solo tipo de fe. La Biblia solo enseña un tipo de fe, pero a la par demuestra que hay otra fe que va al lado de esa fe. Una fe paralela, llamémoslo así. Enseña pues que hay una fe celestial, una fe que viene de arriba, pero también demuestra una fe terrenal. Respecto a la fe terrenal, que es la que la Escritura demuestra, diremos que es esa capacidad innata que tiene el ser humano de creer. Es la prueba de que nosotros, los seres humanos, somos seres creados, somos seres que estamos condicionados a buscar siempre fuera de nosotros explicación a todo. ¿Por qué? Porque somos finitos, pero Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y esta es entonces, esta fe natural, es la explicación al por qué se adora la piedra, por qué se adora el leño, por qué se adora el muñeco de escayola, al científico con sus supuestas teorías, doctrinas, en fin, que ellos pues van sacando adelante. Pero hermanos, el mejor resultado que esta fe natural puede dar, esta fe terrenal, es un salto al vacío religioso, que es a lo que se invita en este momento. Tú cree. ¿En qué? Yo no sé, pero cree. Y la gente cree. ¿En qué? No sé, pero cree. Y da un salto al vacío religioso. Y encontramos iglesias llenas, desafortunadamente. Pero, ¿creyendo qué? ¿Creyendo qué? No hay un soporte para esta fe. La otra fe, que es la que enseña la Escritura, es la fe celestial. Y esta es un regalo de Dios. Es un don que Dios nos da. Es una fe que está fuera de nuestro alcance. Es algo que nosotros no podemos obrar por nosotros mismos. Ni tú ni yo podemos obrar fe. La fe no es algo que dependa de nosotros. Es Dios el que nos da la fe. No se puede comprar, no se puede heredar. La fe, esta fe celestial es personal, es intransferible, es totalmente suficiente y plenamente capaz para que, como dice nuestro texto, el justo viva por la fe. ¿Por qué? Porque es una fe celestial que nos alcanza para toda la vida y para todo. Y la Confesión de Fe de Westminster a esta fe la llama la fe salvadora. La fe salvadora. Y la define de la siguiente manera. La gracia de la fe, el regalo de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Volvemos a que la fe tiene un cimiento y es la Escritura. Es la Escritura. Dicho esto, hermanos, podemos seguir ampliando, completando
lo que va a ser pues nuestra descripción de fe para esta tarde. Y lo ampliaremos de la siguiente manera. La fe bíblica es un asentimiento consciente y voluntario del corazón a realidades que están fuera de nuestro alcance en base a las promesas de un Dios todopoderoso. Hasta aquí ya lo habíamos dicho. Punto. Este asentimiento, este creer, este asentimiento es imposible para el hombre a causa de su pecado. Por tanto, el Espíritu Santo lo obra en nuestro ser solo por gracia. Solo por gracia. Cuando la fe salvadora viene a nuestra vida, no viene porque nosotros lo hayamos trabajado, porque seamos merecedores. No, es solo por gracia. ¿Por qué? Porque es un don inmerecido que nosotros recibimos. Dicho esto, podemos afirmar que la Biblia enseña que la fe es un regalo divino que va unido a la lectura y a la predicación de la Biblia que es la palabra de Dios, y que sin este regalo es imposible que el hombre se salve de sus pecados. Sin fe es imposible agradar a Dios, y que una vez salvo, este mismo don preciado le basta al hombre para vivir su vida hasta que entre en el reposo de su Señor. La fe, esa fe salvadora, no es aquella que te saca como la grúa, que te saca desde el agujero en el que estabas, te pone en terreno firme y te suelta y te deja ahí. No, la fe salvadora te saca de muerte a vida. Ese don viene, te da para que reconozcas lo que hay que reconocer, que ya ampliaremos el tema, te saca a terreno firme, y por esta fe tú empiezas a vivir tu vida, y esta fe te da para vivir durante el resto de tu vida hasta que estés en la presencia del Señor. Esa es la fe que enseña la Escritura. Por tanto, es menester que se aumente, se promueva, se exhorte, se anime la lectura bíblica. Traducido esto a la práctica, regálala, pronúnciala, cítala, léela, medita la Biblia. Medita la Biblia. También es menester que se predique la unidad de la Biblia. Nuestra fe cristiana no es una creencia esotérica, mística, enigmática. Es el resultado de conocer profundamente al Dios creador del universo a través de su palabra. Es el resultado de poder probar con nuestras vidas que este Dios de la Biblia ni se ha muerto ni está enfermito, que igual que obró en el pasado, en el Antiguo Testamento, obra hoy en tu vida y en mi vida. Esa es la fe salvadora. También es menester que se ore. Si bien la fe va unida a la Escritura y va unida también a la oración, también es menester que nosotros oremos para que este regalo que es la fe salvadora se haga extensivo a multitudes, pero en particular. Yo estoy aquí, pues tengo la oportunidad de verlos a todos, pero yo no sé quién tiene este don de la fe. Pero hermanos y amigos, mi oración es precisamente que el Señor traiga esa fe a tu vida, si es que no la tienes. Y si la tienes, que el Señor esté avivándola, la esté animando, que el poder del Espíritu Santo esté motivando ese don preciado en tu vida para que crezcas en gracia. Esa es la oración de todos los creyentes. Ahora bien, ¿qué es la fe para el cristiano? ¿Qué entiende la Biblia por la fe? Una prioridad. ¿Qué enseña la Biblia por la fe? Un don. Ahora, para nosotros, ¿qué es la fe? Bueno, pues es un asentimiento, vuelvo y repito, consciente y voluntario del corazón a realidades que están fuera de nuestro alcance, en base a las promesas de un Dios todopoderoso. Este asentimiento es imposible para el hombre a causa de su pecado. Por tanto, el Espíritu Santo lo obra en su ser solo por gracia. Vale, y la pregunta entonces es, Carlos, ¿y en qué tengo que tener fe? Por fin, venga, suéltalo. ¿Por qué? ¿En qué tengo que tener fe? Bueno, pues, vamos despacio. La confesión de fe continúa exponiendo, referente a este tema de la fe salvadora, lo siguiente: por esta fe, un cristiano cree que es verdad cualquier cosa revelada en la palabra, en la Biblia, no en el Corán,
no en el I Ching, no en ningún otro libro. La fe salvadora está unida a la Biblia, y reclama ese lugar de preeminencia, porque en este momento donde esto es impopular, la Biblia dice, yo tengo autoridad. Y continúa exponiendo y dice, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella, en la Biblia. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando por las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Todo esto lo hemos dicho ya. Pero, dice nuestra confesión de fe, los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. ¡Qué maravilla! Llegamos al corazón de la fe. ¿Cuál es el corazón de la fe? Cristo y solo Cristo, porque no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. La fe bíblica es para el cristiano el camino que le revela a Cristo como Dios hecho carne. La fe bíblica al cristiano le revela que Cristo es Dios hecho carne. Antiguo Testamento, soporte estructural de la revelación de Dios. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Nuevo Testamento, cumplimiento de la revelación. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No se asemejan los dos pasajes? No encontramos una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquel Dios que creó, aquel Dios que afirmó con su palabra y que puso los cimientos del universo, no es el mismo que ha tomado carne y que dice la Escritura que es a través de Él en el que nosotros tenemos vida eterna. ¿No es este mismo Dios el que ha tomado carne? Eso es lo que afirma la Escritura. Y eso es lo que vemos los cristianos y es lo que entendemos los cristianos. Y cualquier doctrina que no predique a Cristo como Dios hecho hombre, no traerá nunca la fe salvadora, pues despoja a Cristo de su deidad y por ende predica un Cristo que no puede salvar. No puede salvar. Una persona que descanse en una doctrina que despoje a Cristo de su deidad, nunca ni jamás va a tener seguridad de la salvación. Un ejercicio. Hablen con cualquier testigo de Jehová. Y vayan a esa persona y díganle, háblame tú a mí de la seguridad de la salvación. Nunca la va a tener. Nunca la va a encontrar. Nunca la va a hallar. ¿Por qué? Para esta persona, Cristo, bueno, eso es otra cosa, que alguien venga y me diga para un testigo de Jehová que es Cristo. Porque anda rondando entre un profeta, entre un hombre, entre un ángel y entre un Dios pequeñito. Ese Cristo no salva. Ese Cristo no salva. Y esa fe que está llevando a multitudes de personas al infierno es una fe que enceguece. Es una fe que no da confianza, vitalidad, que no anima, que no vive. ¿Por qué? Porque es una fe errada, porque es una fe natural. Está motivando a la gente a despertar a una fe natural. ¿Creen qué? En lo que yo te digo. Pero chicos, es que mi palabra no vale nada. Vale la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y este Verbo es Dios hecho hombre. La fe bíblica también es para el cristiano la que revela a Cristo
como la profecía encarnada. Hebreos 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es la profecía encarnada. Y no queremos saber más nada. El cristiano verdadero no necesita ninguna otra profecía. La fe bíblica y salvadora no admite nuevas profecías. Cristo es el cumplimiento de todas, y fuera de él, de Cristo, no espera, ni quiere, ni ambiciona nada más. Pongamos la radio en este momento, en cualquier emisora de estas cristianas, cristinas le llamo yo, y podremos escuchar cosas tan extrañas como jueves, día de milagros. Podremos escuchar como ven que viene el profeta fulano a traer sus profecías que no son más que viento, que no son más que humo, invenciones humanas, que solamente están llevando condenación, confusión al seno de la iglesia. La fe bíblica, la fe verdadera descansa en profecías que están recogidas aquí y que apuntan a Cristo y nada más. Y la fe bíblica no nos lleva a nosotros a buscar nada más que no nos lleve a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la fe bíblica. Y esa fe es en la que descansamos nosotros, los cristianos verdaderos. Pero también la fe bíblica es la que reconoce a Cristo como único y suficiente mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vuelvo a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dentro de poco veremos la expresión máxima de la fe de nuestro pueblo latino, nuestro pueblo criado en la doctrina católico-romana. Dentro de poco vamos a ver las multitudes de gente corriendo detrás de una cantidad de imágenes de talla, lanzándole vivas a Cristos inertes, a vírgenes vestidas con vestidos opulentos, buscando el favor de estos Cristos, de estas vírgenes. Y veremos a nuestro pueblo, y yo no sé cómo transmitir el dolor, o si es que en realidad esto lleva a dolor en nuestras vidas. Es nuestro pueblo, es nuestro pueblo. Desde Roma hasta la Patagonia, desde Madrid hasta Filipinas, las multitudes dentro de poco volveremos a ver un año más salir a la calle y lanzarle saetas al viento. Y no nos entristece esto. Vemos a nuestro pueblo, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros vecinos, descansar en mediadores, porque Cristo, para ellos, que en teoría, que no en la práctica, es Dios, pero es un Dios tan pobre y tan pusilánime el que les ha vendido el catolicismo, es un Dios tan pobre que no es capaz de salvar al cristiano que descansa en esta doctrina. ¿Qué diferencia, hermanos, con el Cristo de la Biblia? Dios todopoderoso, Señor encarnado, Dios hecho hombre, que salva, que te salva a ti y que me salva a mí, y que me salva a mí. La fe bíblica solamente reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otro. Ni María,
ni los ángeles, ni los santos, ni el Papa, ni ninguno de ellos pueden ocupar el lugar de mediación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Y si tu fe descansa, como en algún momento descansó mi fe, en todas las doctrinas de mis padres, déjame animarte a buscar la salvación en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. La fe bíblica te invita a sentir, a entender, a comprender, a descansar, a que tu corazón entienda que solamente en Cristo hay salvación. La fe bíblica es para el cristiano el preciado don que sustenta nuestras vidas. Hebreos 10, 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este mundo de relativismos absurdos, de relaciones humanas interesadas, de metas de vida tan banales y tan efímeras como el dinero, el cristiano tiene una esperanza fiel, firme, segura para su vida. Es una fe que no es una credulidad ciega e ingenua, sino que es una fe firme y comprobada por el testimonio de la Escritura, pero además comprobada por nuestra vida. ¿Cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio? ¿Y cuántas veces hemos mirado atrás y hemos tenido que ver que la fe nos ha llevado, que la fe nos ha nutrido y nos ha alimentado durante los peores momentos de nuestra vida, pero también que la fe ha sido aquella que nos ha llevado a nosotros y que nos ha conducido a aquellos terrenos excelentes donde nos hemos gloriado en Cristo por grandes logros personales, de fe, de vida, de iglesia? Esa es la fe bíblica para nosotros. La fe bíblica para el cristiano no es una credulidad ciega en algo que simplemente te invitan a creer, pues porque yo te lo digo. No, la fe bíblica es: léelo, entiéndelo, compruébalo, vívelo, experiméntalo en tu vida. Esa es la fe bíblica. Es que se puede probar. Es que se puede probar. Y es a lo que invitamos a todo el mundo. Es a lo que invitamos a todo el mundo. Cree que Cristo, el Señor, en la cruz murió por tus pecados y que Él te saca y te da vida y vida en abundancia. Y compruébalo en tu vida. Y compruébalo en tu vida. Eso es a lo que invitamos. Conclusión, porque el tiempo siempre se nos va echando encima. La fe del cristianismo es esperanza, es certidumbre, convicción, sustento, consuelo, alegría, es regalo, es visión, es camino, es llegada, es ánimo. Ella refresca, vivifica, preserva y garantiza, y todo por el poder del Espíritu Santo. Y todo por el poder del Espíritu Santo. Nuestra fe no es nuestra. Nuestra fe es una fe celestial. Por eso tenemos tanto gozo y tanto ánimo en ella. Y la pregunta final, amigo, que me estás escuchando es: ¿la posees? Esto es como el embarazo. Aquí no se puede estar medio embarazada o medio desembarazada. O se está o no se está en embarazo. Una de dos. O tienes o no tienes la fe salvadora. Si tienes la fe salvadora, estás descansando en el Señor. Si no tienes la fe salvadora, estás descansando en tu propia ilusión, en tu propia fe terrenal. Y esa fe a lo único que te conduce es a la muerte. Hoy has escuchado el Evangelio. Hoy has escuchado la palabra de Dios que ha hablado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy lo has escuchado. Hoy lo has escuchado.
Hemos orado para que el Señor abra nuestros corazones, para que esta fe esté viva. Ahora, ¿creerás o seguirás empecinado en tu necio corazón en esperar salvarte por tus ritos, por la fe de la tradición o por, yo qué sé, tantas cosas? El mandato es claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca viene a cuento, la expresión o la petición que los apóstoles le hicieron a nuestro Señor Jesucristo: aumentanos la fe para apreciar más tu palabra, para encontrar en ella a Cristo tras cada palabra, para apreciar su divinidad, para valorar su obra redentora y para apropiarte, si es que no te has apropiado de ella, si aún no la posees. Aumentanos la fe para encontrar sentido a nuestra existencia, para poder gozarnos en tu salvación. Esa debe ser tu petición en esta tarde. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Señor, auméntame la fe, dame fe, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y tú, hermano, hermana, que tienes esta fe salvadora, de la cual yo estoy seguro que la posees, ¿valoras esta fe que te fue dada? Hoy es el día para clamar también, tú, hermano, hermana mía, aumentanos la fe, aumentanos, Señor, la fe para ver tu mano tendida en todos los momentos de mi vida, para que viva yo con la mira en las cosas de arriba y no en las del mundo, para que mis ojos estén de verdad puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aumentanos la fe para que no pierda yo la cabeza por las vanidades del mundo. Aumentanos, Señor, la fe también para poder nosotros estar fijos en ese don que es Cristo, para poder estar pensando en las cosas celestes. Aumentanos la fe, Señor, para que las cursilerías del mundo no me quiten el sueño, para que el desánimo y la depresión no se adueñen de mí a causa de la lucha cotidiana. ¿Cuánto hay que pedir por la fe y qué poco pedimos por ella? Aumentanos, Señor, la fe para ver también a mis hermanos como superiores a mí. ¿Cuánto necesitamos fe para esto? Aumentanos también la fe para saber que mi lugar está a su lado en medio de la congregación, para saber que mi vida es para servir, pues si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir. Auméntame, Señor, la fe, en resumen, para poder glorificarte día a día en mi vida. La mención final, hermanos, que la Escritura hace con respecto a la fe se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurado tú, hermano, que espera reposado pacientemente en la fe en Jesús, hasta que estés en su presencia, hasta que descansemos de nuestras luchas. A nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el único que nos ha salvado, Dios hecho hombre, sea la gloria, sea la honra durante todo el tiempo hasta que Él venga. Bendito Dios y Padre bueno, queremos glorificar tu nombre, darte, Señor, las gracias por este don preciado de la fe, pues reconocemos, Señor, que sin ella es imposible agradarte. Y vemos, pues, Señor, que aún a pesar de nosotros mismos, a ti te ha placido dárnosla, Señor. Queremos implorar, pues, que tu Santo Espíritu esté comunicando en esta tarde la fe aquí a cualquier persona que aún no haya descansado en Cristo Jesús. Bendito Dios, que tú abras este corazón necio, empecinado, Señor, con el pecado, y que estés trayendo esta fe salvadora para que Él pueda mirar a Cristo y ser salvo. Bendice también, Señor, a tu iglesia y danos a nosotros fe. Aumentanos, Señor, pues, a creer. Aumenta nuestra fe para poder creer más tu palabra y para poder vivir más
vidas que te estén glorificando. Soberano Dios, en tus manos ponemos esta semana que estamos comenzando e imploramos pues que nosotros seamos olor fragante delante de ti con cada persona que estemos hablando, que estemos, Señor, compartiendo y sobre todo, Señor, que nuestra vida dé testimonio de nuestra fe. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.